El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. La opinión es una herramienta de construcción de territorio. Compartiendo nuestro punto de vista, generamos desarrollo. En Aupan Televisión, usted tiene la palabra. Hoy en el programa Tiene la Palabra con los profes tendremos como invitada a la doctora Elvia María González Agudelo, directora de la Universidad de Antioquia Seccional Suroeste, quien nos hablará acerca de su trayectoria profesional en el campo de la educación. En el año 1980 inicia sus estudios superiores en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, accediendo a la carrera de licenciatura en Español y Literatura. De allí en adelante comienza una vida profesional dentro de esta institución. En los 36 años que lleva al servicio de este establecimiento educativo, ha sido profesora de cátedra, docente a tiempo completo a término indefinido, profesora titular, subjefe del Departamento de Pedagogía y subjefe del Departamento de Educación Avanzada. Actualmente se encarga de dirigir y apoyar los procesos educativos en la Seccional Suroeste. Este es un espacio para la recuperación de la identidad andina a través del diálogo, un momento de encuentro con la memoria. Esto es, Tiene la Palabra con los profes. Televidentes, un cordial saludo, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Tiene la Palabra con los profes. Como siempre los acompañamos Juan David González Molina, quien les habla, y mi colega y amigo Víctor Manuel Morato Tobón. Víctor. Cordial saludo a los televidentes de AUPAN. Tenemos una gran invitada como cada 8 días, la profesora maestra Elvia María, directora de la regional de la Universidad de Antioquia. Profesora, bienvenida y muchas gracias por aceptarnos la invitación. No, muchas gracias a ustedes, profesores, por invitarme. Feliz de estar aquí. Bueno, profe Elvia, qué rico conocer algo de su experiencia profesional y personal, que nos cuente parte de su formación, de su vida laboral y si puede algo de la vida personal, si es andina, si nació en otra parte y cómo se dio el proceso para llegar a Andes. Yo soy la 11ª hija de Tiberio y de Angélica. Ellos son del suroeste antioqueño, mi mamá es del Carmen de Atrato, mi padre es de Bolívar, Antioquia. Nosotros somos 12 hijos, yo soy la 11ª. Alcancé ya pues a nacer en Medellín porque nos fuimos para Medellín a buscar. Mi papá y mi mamá querían que nosotros estudiáramos. Yo soy una mujer educada por el sistema público de educación colombiana. Terminé en esa época 5º elemental. Después terminé 6º bachillerato en el Liceo Femenino Javiera Londoño y luego entré a la Universidad de Antioquia. Yo entré en el año 80, en el 2.º semestre. Mi carnet era 80-20-600, o sea que fue la aspirante número 600. Ingresé a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia a estudiar Español y Literatura, la licenciatura en Educación. O sea que yo llevo ya 36 años en la Universidad de Antioquia. Ahí he estado como profesora de cátedra, como profesora de tiempo completo a término indefinido. Soy profesora titular en este momento. Y la Universidad de Antioquia me ha dado la posibilidad de estudiar el doctorado, que lo estudié en La Habana, Cuba, y bien, he sido una profesora criticada, he criticado, he trabajado en la educación pública, en la educación privada, fui profesora de las instituciones educativas públicas y privadas, en primaria, en secundaria, he sido administradora también en esa parte y me debo pues a la Universidad de Antioquia. Yo soy un reflejo de lo que la Universidad de Antioquia ha formado. Qué bueno. ¿Cuánto hace que llegó a Andes, a la seccional? ¿O antes ya había estado, también ha trabajado en otra subregión como directora? Yo he trabajado en la Universidad de Antioquia como profesora. He sido administradora. En la época en que Keipo Timana era el decano, yo fui su jefe del Departamento de Pedagogía y su jefe en el Departamento de Educación Avanzada. Y allí pues tuve relación directamente con los profesores y con los colegios, con las normales, y hemos ido trabajando pues mano a mano. Pero yo
desde ahí empecé a especializarme en currículo y en didáctica, en diseñar modelos pedagógicos. Entonces, por eso yo he tenido un constante acercamiento con los profesores de la educación básica, de la educación media, y los profesores de la universidad en las diferentes facultades, porque yo soy asesora curricular de la Universidad de Antioquia, también de otras universidades privadas, y desde ahí es el contacto con los maestros en cualquier nivel de la educación. Y ese departamento de pedagogía, para que pues, los televidentes se den cuenta, el departamento de pedagogía es es el departamento más importante en la Facultad de Educación. Y en la Universidad de Antioquia, porque de allí empezamos nosotros a hacer la capacitación para los profesores de la universidad. ¿Eso lo empezaron ustedes? En la Universidad de Antioquia existía un programa de pedagogía y desarrollo docente en medicina, pero nosotros empezamos a hacer el diplomado en didáctica universitaria, que luego se llamó en didáctica y pedagogía, y ahí empezamos nosotros a contribuir con la capacitación de los profesores de toda la universidad, porque en el 97 se llamó el año de la transformación curricular. Entonces, en ese sentido, podemos tener un contacto tanto con los profesores de la básica como los profesores de la universidad, que son de diferentes profesiones, pero entramos a conversar con ellos, y desde ahí es que ellos empiezan a reflexionar sobre la educación, porque antes eran profesionales, se acostaban médicos y se levantaban profesores, y empezaron a tener todas esas inquietudes. Entonces nosotros acompañamos a la Vicerrectoría de Docencia en la transformación curricular y en la capacitación de las estrategias didácticas, y eso tomó ahí el Departamento de Pedagogía tomó mucha fuerza. El Departamento de Pedagogía también tiene mucho que ver con la formación de los maestros en las normales superiores acreditadas. Entonces, desde ahí, desde Pedagogía, también se trabajó todo ese proceso. Lo empezamos nosotros, pero siguió con la profesora Raquel, y la Facultad de Educación siguió ahí trabajando con eso. Entonces, luego yo estudié el doctorado, que la universidad me dio la posibilidad de estudiarlo, lo estudié en La Habana, Cuba, y ahí empezamos a trabajar didáctica universitaria. Un concepto pues muy polémico, que habían muchos que decían que eso no podía ser, que la didáctica no podía habitar la universidad, pero lo hemos ido trabajando y la gente ha empezado también a incorporarlo, porque los profesores universitarios también deben innovar en sus estrategias didácticas. Y ahí empezamos nosotros a hacer la especialización en didáctica, la maestría en didáctica y el doctorado con la línea en didáctica universitaria, en educación superior. Ese es un aporte que hemos hecho, pero de ahí fue que ya me llamaron de la rectoría para ver si yo me venía a trabajar aquí a la seccional del suroeste. Entonces, como ahí está la trayectoria de mis padres, y yo venía por aquí pequeña, en Ciudad Bolívar, veníamos a Andes, veníamos a Jardín, yo sentí pues una satisfacción muy grande que me dieran esta oportunidad de regresar pues a los orígenes, al trayecto personal de lo que nosotros habíamos sido. Y mi papá seguramente se sentiría muy contento, porque un hermano mío hizo el año rural de medicina en el Hospital de Bolívar, mi hermana la mayor fue juez también en el año rural en Bolívar, y ahora yo como profesora. Entonces seguramente es una cosa pues que a mi papá ya no vive, pero le hubiera gustado bastante sentir que nosotros podemos venir a servirle a una comunidad que nos dio nacer, que nos dio la vida y todas las oportunidades. Bien. Ya podemos entrar el papel que juega, el rol que juega las subregionales. ¿De dónde salió eso? ¿En qué año se crearon qué regionales tiene la Universidad de Antioquia? ¿Qué función tiene? Sí, vean, la educación a distancia empezó con la Facultad de Educación. O sea, nosotros no podemos olvidarnos de ese momento que fue protagónica la Facultad de Educación, la trayectoria que la facultad tiene, que ahora se ha transformado. Hace 25 años se sacó el decreto donde la universidad debería regionalizarse.
Entonces ya no es solamente ir a distancia como lo hacía la Facultad de Educación, sino establecer nichos en las 9 regiones, con seccionales y sedes. Las seccionales, como la de nosotros aquí en el suroeste, tiene una cobertura supuestamente en los 23 municipios. Nosotros podemos cubrir los 23 municipios y las sedes en Andes. Las sedes es cuando tiene cobertura municipal y las seccionales cuando tiene cobertura de región. Entonces la universidad en su responsabilidad social creó el programa de regionalización. Pero es un programa principio, que depende directamente de la rectoría. De la rectoría, pero al principio entonces se hablaba de educación a distancia. Sí. Ese es el origen. El origen de la regionalización. Sí. ¿Cómo se garantiza o cómo se ve que la presencia en la universidad deje de ser local y empiece a ser seccional? O sea, ahorita le escuché que es seccional porque tiene cobertura regional. ¿Cómo se facilita, se garantiza o qué programas hay para poder cubrir las necesidades de la región o poderle prestar el servicio educativo a los muchachos de otro municipio y de veredas de otro municipio que quieran hacer su educación superior en la seccional? O sea, para nosotros Universidad de Antioquia es muy difícil llegar a todos los municipios, o sea, municipalizar la universidad es muy difícil. En su responsabilidad social, la universidad lo que ha hecho es anclarse en un municipio, en un municipio que tenga una cobertura importante o muchos habitantes, ¿cierto? Como en el caso, si usted mira Jardín, Andes, Bolívar, Hispania, nosotros podemos tener más de 50.000 habitantes y tener un flujo de estudiantes bien importante. Aquí hay más de 3.800 bachilleres al año y eso es importante porque entonces hay suficiente personal para poder llevar a la universidad. Pero la universidad no se puede comprometer, además el sureste antioqueño, aquí hay pueblos y municipios que solo la cabecera municipal queda a 2 horas de Andes, entonces lo rural es demasiado amplio y la universidad no puede asegurarle el transporte a esas personas. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a hablar con los alcaldes. Por ejemplo, el de Tarso tiene una casa alquilada aquí en Andes y aquí vienen los estudiantes, entonces hay que seguir trabajando en eso para que los estudiantes puedan. Disculpe, el único municipio que tiene ese beneficio, que brinda ese beneficio a los jóvenes. Sí. Nosotros hacemos cada semestre una visita a los 23 municipios cuando estamos haciendo la oferta y entramos a hablar con los secretarios de educación y con los alcaldes y es bien importante conocer las inquietudes que ellos tienen y nosotros le contamos eso a los alcaldes y a ellos les parece muy interesante, pero viene luego a decir, bueno, ¿y yo cómo voy a alquilar una casa para 2 o 3 que son los que pasan? Entonces hay que bregar a que pasen el examen de admisión bastantes chicos para que el alcalde pueda comprometerse, vea la necesidad de hacer eso. Nosotros ya hicimos un convenio con La Pintada, con una institución educativa, una fundación que se llama Julio C. Hernández, entonces vamos a extender programas allá, porque es que ese lado de la cuenca de la Cartama del río es bien lejos de aquí. Si viene por Buenos Aires y pavimentan esa carretera, pues los estudiantes podrían estar en menos de 1 hora aquí en Andes y todos los de Tarso, los de Tames y los de Pueblo Rico pudiesen venir. Pero ¿quién puede pavimentar una carretera? El gobierno nacional o el gobierno departamental o local, pero la universidad no puede hacer eso. O sea, la universidad se encarga de traer unos excelentes profesores, unos excelentes programas, hacer investigación, extensión y docencia y con eso mejorar el desarrollo de la comunidad. Y de una u otra manera supongo yo que también podrá mover horarios, de forma que el muchacho pues no llegue tarde a siempre a sus clases, sino que pueda llegar a tiempo de recibir las clases, ¿cierto? Es otra forma que creo yo la universidad. Claro, nosotros podemos, la idea es que nosotros cada vez tengamos más materias o proyectos o asignaturas semestralizadas que estén partidas en la semana y tratar de que sean muy pocas las materias que sean de 8 horas seguidas, porque eso es antipedagógico, o que sea todo un fin de semana, 10 horas el sábado y 10 horas el domingo y 10 horas el día
lunes sí es día de fiesta y concentrar los estudiantes de esa manera, eso es, no es pedagógico. O sea, hay que mirar cómo dosificar los tiempos y los espacios para que los estudiantes puedan permanecer en la seccional, no solamente estudiando, sino que puedan ir a cine, que puedan hablar con sus compañeros, que los grupos se puedan mezclar para que haya interdisciplinariedad entre los estudiantes. La vida universitaria completa. Sí, porque a veces nos parecemos mucho a la sistematicidad que hay en las instituciones de educación básica y no puede ser. La universidad es otra cosa y es otra dinámica. Entonces el grupito no puede seguir siendo siempre el mismo, sino que hay que combinarlo con los otros grupos, ver más, que los muchachos puedan escoger esta materia, me la están ofreciendo por la mañana y por la tarde, entonces yo quiero ir por la tarde, o me la ofrecen lunes y jueves, entonces yo quiero ir los jueves. O sea, tener una gama de horarios bien, ofertarle a los estudiantes para que ellos puedan escoger. O sea, esa es la flexibilidad del currículo, no que siempre vengan todos iguales con la misma profesora, sino que puedan variar sus ofertas, mirar, quiero ver esto con aquella otra carrera, quiero ver esto, yo soy de comunicaciones pero quiero ver una electiva con lengua castellana, o yo soy de lengua castellana y quiero ver una electiva con psicología, porque a los pedagogos harta falta nos hace aprender un poco de psicología. Entonces, crear esas redes académicas es lo que estamos bregando a hacer y lo hemos logrado muy poco a lo que yo quisiera, pero estamos trabajando. ¿Cuántas regionales hay? Hay 9. 9. Y en algunas subregiones hay hasta 2 sedes. En Turbo, o sea, en la regional de Urabá, que se llama la seccional de Urabá, hay en Turbo, hay en Apartado y hay en Carepa. O sea, hay diferentes sedes. Y en Oriente también hay 2. En Oriente también hay 2, la región es Oriente, hay una en el Carmen y otra en Sonsón. Y aquí entonces ya va a haber una aquí en Andes, y aunque la infraestructura no es de la Universidad de Antioquia, vamos a funcionar allá. Ese va a ser una experiencia muy chévere porque allá también hay estudiantes del SENA, estudiantes del Politécnico, estudiantes del ITM. Entonces vamos a ver cómo vamos a ser capaces de ofrecerles ciclos profesionales a esas tecnologías en la Pintada. Pero bajo la seccional del suroeste. Sí, bajo la seccional del suroeste. Perdón, en la Pintada entonces iría a funcionar tipo fundación universitaria. Es una fundación universitaria. Entonces, no, es una fundación educativa que tiene una infraestructura. Funciona como una ciudadela que atrae varias universidades. No tenemos entonces el compromiso de la infraestructura, claro, sino que esa fundación lo pone. Porque yo fui egresado de la educación a distancia en una fundación en la subregión norte, en Yarumal, con el Politécnico, y nos encontramos con estudiantes de varias universidades, pero estábamos en la misma edificación. ¿Cierto? Eso también es un modelo que se llama seres, porque en Yarumal, por ejemplo, y son seres. Pertenecen a la universidad, pero ya el gobierno nacional dijo que los seres deben desaparecer. Bueno, hay cosas que uno no entiende, ¿cierto? Ah, sí. ¿Qué papel, cuántos profesores hay en la seccional, en el suroeste? Nosotros tenemos, en la semana viajan 20 profesores y los fines de semana viajan 40 profesores más o menos. Nosotros hemos incorporado profesores de acá de la región y tenemos más de 26 profesores de cátedra propiamente dicha de aquí de nuestra región. Y tenemos en este momento los que trabajamos como administradores también son profesores de cátedra allá de la seccional, y en este momento tenemos un tiempo completo de una profesora de comunicaciones. Estamos en una convocatoria y un tiempo completo de profesor ocasional de pedagogía para el programa de lengua castellana, y viene en 1 o 2 meses, en mentiras 2 meses no, viene por ahí en 20 días una convocatoria para un profesor de matemáticas de tiempo completo. La política de este nuevo rector es que haya cientos de profesores en cada una de las regiones, porque sabemos que un profesor dentro de la seccional tiempo completo dinamiza muchas cosas. Por ejemplo, la profesora de comunicaciones tiene un semillero que se llama Cinemágora, y eso le ha dado mucha vida cultural. Y así tenemos el profesor que viene de pedagogía a trabajar al semillero de ciencias del espíritu, que ya lo tenemos,
y viene trabajando pues funcionando. Tenemos un semillero de guardarríos, tenemos un semillero de ciencias de la tierra, porque la idea es que las regiones no vayan a tener todas las facultades que tiene la universidad, sino que van a tener centros de estudio o facultades interdisciplinarias. Entonces nosotros estamos trabajando dos facultades, la de ciencias de la tierra y las de las ciencias del espíritu, donde pueden venir diversas carreras. Estamos trabajando un poco más lentos ciencias de la salud, porque como por aquí no hay hospitales de la calidad que se exige para tener programas de salud, entonces eso primero hay que construir o mejorar los hospitales que hay para que las facultades de medicina, de odontología, de enfermería puedan traer sus... Profe Elvia María, eso me da pie para llegar a otro tema que yo sé que usted lo ha estado estudiando, debatiendo, conversando, y es educación de calidad o calidad de educación. ¿Qué diferencia, por lo menos de una forma que coloquial podemos enunciar, y cómo está visionándose la universidad y la seccional con respecto a eso? Esa primero es normalmente pues en el lenguaje común dirían que es una diferencia retórica, pero es porque la educación debe ser el centro, o sea, la construcción de la frase es la educación de calidad, porque la calidad es el atributo de la educación, no al revés. O sea, eso pues es una discusión de lingüistas, pero realmente eso lleva un significado que nos hace construir un sentido mucho más amplio, porque la única cualidad de la educación no es la calidad, hay otras muchas. Entonces lo importante es la educación, porque la educación no es solamente la educación del sistema educativo nacional, sino que la educación es todo lo que somos socialmente y todo como nos interrelacionamos, como podemos ser generadores de paz, somos generadores de violencia, y eso es un concepto. La educación viene desde la cuna. O sea, la educación no es solamente de los colegios o responsabilidad de nosotros los maestros, sino que la educación también es responsabilidad de la casa. Es una responsabilidad cultural y social. Claro, entonces ahí hay un problema muy diferente. Uno no le va a dar indicadores a una familia, ¿cierto? Eso pues, entonces desde ahí empieza todo ese proceso de una educación. La calidad viene desde la cuna. Como dice García Márquez, tenemos que educarnos desde la cuna hasta la tumba, y hay cosas que no pasan por la institución educativa, que son discusiones que hay que dar. De ese concepto, de esa diferencia, sale la idea del nivel cero, que es muy conocida en esta seccional. Sí. O sea, el problema son los exámenes estandarizados, y dentro de los exámenes estandarizados está el examen de admisión de la Universidad de Antioquia, donde como hay un nivel, hay un punto de corte y los cupos que se ofrecen no se llenan, entonces se ha ido bajando ese nivel de corte, y en ese rango entre 40, 49, podemos hacer un segundo llamado a los estudiantes para que se preparen con el nivel 0, y esa es otra opción para computar con el examen de admisión y que los estudiantes puedan ingresar. Eso es una estrategia de regiones, lo ponderan. No es que si ganan el nivel 0... No, lo tienen que ganar, y además, primero tienen que sacar un promedio de 3,5, y segundo, tienen que ese curso se promedia con lo que sacaron en el examen de admisión. Yo pensé que nivel 0, y si ganaban 3,5 ya... No, pero eso es casi que automático pues sí. También, pero porque casi todos están en el mismo, el 3,5, y de 40 a 49, ahí está pues como el... Sí. Claro, pues que yo no doy matemática, pero bueno. Casi que se cómputo. Sí, sí, casi que se... Pero ese es muy importante, porque ahí hay una discusión de calidad, que dicen que es que esos chicos que entran por nivel 0 le bajan la calidad al programa, y eso no es cierto, porque se han venido haciendo investigaciones donde el rendimiento de los muchachos del nivel 0 con los que pasaron en primera opción por encima de 50 o de 53, que son los niveles de corte, son igual de buenos estudiantes a los que pasaron con un examen muy bueno. Porque tienen una ventaja también, que en el nivel 0
puede servir como preparatoria, digámoslo así, para una carrera universitaria. Para una carrera universitaria, ¿cierto? Bueno. Claro, les mejoran las competencias, en lenguaje y en matemáticas. Entonces están más fortalecidos pues se me llegó a la memoria el término competencia. Con un invitado que tuvimos, pues se discutió bastante acerca de que la palabra competencia se convirtió casi que en muletilla, y entonces todo el que quiere decir que alguien debe aprender algo o fortalecer algo, entonces dice competencia, muchas veces sin tener una construcción epistemológica propia de ese término. La Universidad de Antioquia, digamos que ¿está equiparada con el Ministerio de Educación en ese término competencia, o tienen alguna diferencia conceptual con las competencias? Yo particularmente tengo una diferencia conceptual, pero la Universidad de Antioquia no tiene como política curricular trabajar por competencias, pero algunos programas lo hacen. Pero lo que la universidad... Pero aislados, no es política no, institucional. No es una política institucional. Lo que la universidad dice en el Estatuto General es que la Universidad de Antioquia debe preparar sus profesionales para resolver problemas desde los procesos de investigación científica. O sea, el objeto de la universidad es producir conocimiento, no solamente formar profesionales, sino que los estudiantes se formen como científicos. Obviamente van a salir a trabajar a las empresas o van a salir a montar su propia empresa, pero también es para que estén capacitados para producir conocimiento. O sea que ahí nos llama la atención porque las didácticas deben ser de formación en investigación o de investigación formativa. Y ahí en el método científico sí es donde nosotros empezamos a decir cuáles son las competencias científicas que debe desarrollar un estudiante o cuáles son las competencias investigativas que debe desarrollar un estudiante para poder alcanzar el nivel de producción de conocimiento científico. No es formación por competencias, pero sí es necesario al interior de cada área o de cada programa desarrollar cierto tipo de competencias. Pero desde investigación, o sea, no competencias profesionalizantes o las competencias laborales que trabaja el SENA, sino el problema es, la palabra es la capacidad que podemos desarrollar en los estudiantes para que puedan resolver problemas de una forma metódica, y ahí es donde se mide la inteligencia. La capacidad para desarrollar problemas de una forma metódica. Solucionar problemas. Casi que de Descartes, el método científico, el detectar el problema, el investigar, el proponer la solución, el mirar si la solución funciona o no. Pero no solamente el método científico de Descartes o de Bacon, sino todos los métodos científicos que puedan existir, que son muchos. La capacidad, esa capacidad, recuerdo aquí al compañero Jorge Aurelio, entonces estamos casi que de Aristóteles. Desde Aristóteles hasta nuestros días. Con el actuar y la potencia. Lo que está la actuación. La habilidad, la potencia, lo que se puede llegar a hacer y lo que efectivamente se hace. Es que el concepto de habilidad es cuando nosotros cuando hablamos. Y el concepto de competencia es la capacidad que tenemos por el cerebro que tenemos y por la evolución que ha tenido el hombre de poder hablar. O sea, una cosa es la posibilidad y la potenciación y otra cosa es cómo hablamos, pero nacemos con esa posibilidad. Ahora eso es una cosa innata, pero hay otras cosas que son aprendidas y que se pueden desarrollar. O sea, la inteligencia es múltiple, como lo dice Gardner. Hay múltiples inteligencias y lo que nosotros debemos hacer en los colegios con los niños es descubrir sus talentos. No solamente las 5 o 6 que dice Gardner, sino en las múltiples inteligencias, dónde están los talentos de los muchachos para que nosotros los podamos potencializar. O sea, eso es lo que se debe hacer, por ejemplo, en la jornada extendida, la jornada única. Y eso significa una nueva visión en la evaluación. Claro. Eso es otro. Nosotros tenemos que ser capaces de llegar a que los muchachos digan, yo ya me aprendí esto, puedo pasar. O digan, no, es que yo todavía no sé esto, entonces no puedo pasar. O sea, todos deben pasar, pero no todos deben pasar al mismo tiempo, y hay que generar la conciencia de que no es que perdí la materia, sino que es que todavía no soy consciente de que sé esos conocimientos para hacer unas cosas que tengo que aprender a hacer en la sociedad. Pero eso es muy difícil. Esa es la investigación formativa, generarle conciencia al otro para que el otro pueda autoevaluarse.
pero es que cuando a uno lo ponen a autoevaluación uno le pone 5. Pero hay que dar la y uno pelea. dice, hay que entonces seguir. sí, puedo pasar ya, entonces paso ya sin haber generado esa conciencia de conocimiento, sin estar seguro de poder actuar o desempeñarse con ese conocimiento o con esa habilidad desarrollada. Porque es más fácil criticar al otro que criticarse a uno mismo. Eso es más- Y porque nosotros no, mismos claro. nos decimos mentiras y ese es el asunto más grave de todos. Porque nosotros debemos ser conscientes y generarle la conciencia al otro. Porque la autoevaluación no es ponerse una nota, sino que es un instructivo que usted debe llenar y mirar conscientemente si es. Entonces ahí está el profesor para detener al muchacho que no lo ha logrado y convencerlo de que es que no lo ha logrado. Y de que tampoco es que se flagele porque no lo ha conseguido, porque entonces se pasa del extremo de ponerse el 5 a ponerse el 0. No, hacer autoevaluación es ni pasarse por encima un montón de cosas, ni demeritarse su esfuerzo ni su aprendizaje, es poder ser, como digo yo, muy equilibrado a la hora de tomar la decisión. Llegar al punto medio, que es lo más difícil, las mediaciones, equilibrio, buscar el equilibrio. la armonía, el equilibrio entre el fondo y la forma. O sea, además porque no todos tienen que ser buenos en matemáticas, ni todos tienen que ser buenos en lenguaje, porque es que no son las únicas dos asignaturas o competencias o habilidades que se necesitan para vivir. Hay muchas otras cosas que necesitan para vivir. Yo tengo un conocido que fue el mejor ICFES, cuando eso era ICFES, ahí pueden ver cuántos años tengo, de Antioquia, y le ofrecieron una beca para estudiar cualquier cosa que quisiera, y él estudió carpintería, y es un artista, y vive feliz, y quieres eso. Y todo el mundo a su alrededor se asusta porque es un carpintero y todo el mundo lo dice. Es que tuvo la oportunidad de estudiar en cualquier universidad, cualquier cosa, porque podía escoger. Pero escogió su proyecto de vida porque estaba convencido que eso era. Y vive bien, y además vive feliz. Eso es lo que tenemos que lograr, no decirle a todos los chicos, a los 9.000 que se presentaron a medicina, que es que usted puede tener, es que usted la única opción del ascenso social es que sea médico. No, hay que tener también una correspondencia en la sociedad donde el asunto sea que es que si uno es feliz, todos los que están alrededor de uno son felices y vivimos mejor. Esa es la verdadera educación de calidad, los ciudadanos colombianos que tenemos y que habitamos este país. ¿Quiénes son los ciudadanos colombianos? Esa es la calidad de la educación en la que nosotros tenemos. Bueno, entonces se nos ha terminado el tiempo del programa. Agradecemos infinitamente su compañía y que nos hayan regalado este momento para escucharnos y vernos. Víctor, despidamos nuestra invitada de hoy. Profesora, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Una media hora muy agradable y esperamos volverla a tener por esos lados. Por supuesto, muchas gracias profesores por esta conversación tan rica. Es lo que tenemos que hacer, conversar, aportarle a la educación. Mil gracias a usted por venir y aceptarnos a nosotros este momento. La opinión es una herramienta de construcción de territorio. Compartiendo nuestro punto de vista, generamos desarrollo. En AUPAN Televisión, usted tiene la palabra. AUPAN, la televisión de los andinos.